Muy buenos días a todas y todos los concurrentes a este tan importante acto. Señor licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de nuestro Estado. Señora diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, presidente del Honorable Congreso del Estado. Señoras, presidente, vicepresidente y vocales de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, representantes de las diversas facciones parlamentarias en nuestro máximo Congreso Popular. Señores presidentes municipales, señoras, señores legisladores, señores funcionarios, señoras, señores. Construir, conservar y ampliar un régimen en donde el orden jurídico aplicable a gobernantes y particulares, la seguridad a las personas y sus bienes, así como el pleno ejercicio de los derechos y libertades se encuentren efectivamente garantizados por las instituciones públicas, ha de ser uno de los más altos e irrenunciables propósitos de todo grupo social organizado, pues se traduce en lograr hacer realidad el primer desideratum de todos los que le componen: tener las condiciones que hagan posible la superación de la comunidad de la que nos nutrimos y a la que nos debemos, que propicien los satisfactores a las necesidades materiales y culturales, que posibilitan el disfrute de los derechos individuales y colectivos. Ni el desarrollo ni la justicia son metas realizables en un ámbito social donde prevalezcan el caos y la ausencia del ordenamiento jurídico indispensable para encauzar los esfuerzos de todos los componentes del organismo social, vertebrándolos en conjugación para armonizar los intereses individuales con los de importancia común. La eficacia de las normas que permiten a una comunidad su sana convivencia constituye la piedra angular sobre la que ha de sustentarse todo proyecto de evolución con justicia, en el que no se vea afectada la legítima expresión de las libertades. Y esas preceptuaciones que han de condensar en fórmulas breves, sabias, substanciosas, no solo la estructura orgánica de los componentes del Estado, sino también los principios axiológicos que le dan sentido y que se traducen en sus aspiraciones más caras y genuinas, han de contenerse en un código supremo, fundacional por antonomasia, que es precisamente la Constitución, que articula y compendia, sí, regulaciones formales de los poderes públicos, pero también y sobre todo las firmes bases de las libertades, los derechos primarios de cualquier persona que resida o se encuentre en el territorio en el que aquella rija, a tal grado inviolables que solo pueden afectarse en los estrictos límites que las propias normas constitucionales señalen. En el marco histórico dentro del que ha evolucionado el constitucionalismo mexicano, destacan las leyes fundamentales que la nación se dio a sí mismo el día en que, por idéntico, es bien señalado, el 5 de febrero. En el de 1857 se expidió la Constitución que estableció para México el sistema republicano como forma de gobierno en su modalidad representativa y popular. Reconoció los derechos del hombre y dividió la nación en estados libres y soberanos en lo que respecta a su régimen interno. En la de 1917 se reivindicaron valiosas riquezas nacionales y se organizó la República sobre nuevas bases, especialmente en los importantísimos ámbitos sociales del derecho al trabajo, a la educación, a la tenencia y a la propiedad de la tierra. Sin embargo, esas legislaciones supremas no surgieron por generación espontánea, tuvieron sus raíces y muy hondas en precedentes de igual jerarquía e incluso de mayor valor histórico, entre las que destacan no solo la Constitución de 1824, sino también
los venerados sentimientos de la nación del insigne don José María Morelos y aún más atrás, en el albor de la Guerra de Independencia, el decreto por el que el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, abolió la esclavitud. Guanajuato, como lo ha hecho siempre, tratándose de la defensa de las grandes causas, aun cuando todavía se escuchaban los ecos del fragor de la lucha por la que alcanzamos nuestra autonomía nacional, asumió la tarea de integrarse como Estado soberano, otorgándose la ley constitucional que para eso era menester. Por ello, ha de considerarse como el inicio de la función legislativa de carácter supremo, el que realizó el Congreso destinado a elaborar esas normas fundamentales, haciéndolo como una real avanzada, pues formó entre los primeros estados de la Unión Mexicana que afirmaron su propia entidad, para lo que el 25 de marzo de 1824 fue instalado en las antiguas casas consistoriales el primer Congreso Constituyente, integrado inicialmente por los ciudadanos José María Septién Montero, Mariano García de León, José María Esquivel, Manuel Galván, Antonio Murillo, Francisco Aniceto Palazos y Vicente Humarán, a los que luego se sumaron Mariano Leal y Araujo, José Tiburcio Hincapié, Domingo Chico y José Ramón Guerra. 11 legisladores que discutieron y redactaron la primera carta política del Estado de Guanajuato, que fue promulgada el 14 de abril de 1826, hoy hace justamente 190 años. En discusiones de profundo detenimiento, de gran sentido social, de responsabilidad histórica y de admirable sencillez jurídica, nuestros primeros constituyentes forjaron esa ejemplar Carta Magna, fortaleciendo con ella no solo el régimen estatal interno, sino simultáneamente el de carácter federal, porque al redactar cada porción normativa, cada capítulo, cada artículo, estaban fijando la regulación combinada de poderes constitucionales internos y de carácter nacional, para configurar así el ejercicio correcto de todas las funciones públicas. Por ello, cabe afirmar que la Carta Constitucional de Guanajuato operó la fijación integral de todos los ámbitos de competencia de los organismos oficiales dentro del federalismo, significando la indispensable correlación y complementación que esa Carta tiene para consolidar la existencia del máximo texto de la República. Aun cuando las secuelas y consolidación de la independencia, con sus convulsiones y angustias, envolvían los trabajos de nuestro primer constituyente, al punto de que en alguna de sus sesiones se dio cuenta del fusilamiento de Agustín de Iturbide y de la asunción como presidente de la República de Guadalupe Victoria, tuvieron el aplomo y la serenidad de diseñar las más claras y sencillas normas para que los poderes públicos funcionaran a cabalidad, habiéndose ocupado, por cierto, con toda precisión de la creación del Tribunal de Justicia, al que ya desde entonces se otorgó el calificativo de Supremo, determinando que se compondría de 2 salas, cada una compuesta por 3 ministros y un fiscal, haciendo las veces de regente el primer nombrado, destinando para cada una de ellas un relator, un escribano y un portero, ocupándose incluso del nombramiento de oidores y de los estipendios que se asignarían por los servicios jurisdiccionales. No podríamos los guanajuatenses sino tener motivos de reconocimiento y gratitud para quienes con su esfuerzo y a veces incluso con su vida sentaron el basamento jurídico fundamental sobre el que con el devenir de los años se ha venido estructurando todo el complejo andamiaje normativo que hoy nos rige.
Somos conscientes que por esos nobles patricios podemos hoy reunirnos aquí libremente, sin que nos lo impidan obstáculos tiránicos, porque esos preceptos que ellos escribieron en la primera de nuestras constituciones reconocieron los derechos que ahora podemos hacer efectivos. Es entonces esa nuestra primera carta fundamental, modelo inspirador para que nuestros afanes de superación y crecimiento sean aún más vivos, porque nos sabemos oriundos de ese valiosísimo pasado histórico que nos permite laborar en libertad y sin restricciones en el presente y levantar los ojos para alzar el vuelo, aún más alto en el promisorio porvenir que legaremos a nuestros hijos. De ahí que resulte de gran júbilo el motivo que da pauta a la celebración que nos ha convocado. Conmemorar lo que se inició hace 190 años y que mejorado, enriquecido, continúa siendo guía y orientación en la defensa y preservación de los derechos fundamentales de que debe ser usufructuario todo el que habita en esta hermosa tierra o que por ella transita. Rendir tributo de gratitud y respeto a los que aquí dieron cimiento y base a nuestro ordenamiento constitucional es acto de auténtica religión cívica, que por ende corresponde a los que de cualquier modo hemos sido beneficiarios de aquella titánica tarea, llena de generosidad y patriotismo. Este acto, por lo mismo, no es meramente laudatorio, sino de alta significación social e histórica, pues reconoce con gratitud sincera y con íntimo fervor la dedicación, el empeño, el valor de quienes tuvieron por divisa lo que luego nos han entregado por legado. El afán no de beneficiarse a sí mismos, sino de tener un orden normativo que diera a todos la libertad, la paz y la justicia, indispensables para una vida matizada de dignidad, que es, sin duda, uno de los supremos valores del humano espíritu. Muchas gracias.